El control de la economía global ha sido un tema de debate y controversia durante décadas, con numerosas teorías e investigaciones que sugieren que una pequeña élite de corporaciones, bancos y gobiernos está detrás de las decisiones económicas que afectan a miles de millones de personas. Este concepto ha sido analizado en libros como Confessions of an Economic Hitman de John Perkins, donde el autor revela cómo corporaciones multinacionales y gobiernos influyen en las economías de países en desarrollo mediante tácticas de deuda y manipulación. Perkins describe cómo los préstamos del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial se utilizan para mantener a los países en un ciclo de dependencia económica. La concentración del poder económico no es un mito, sino una realidad confirmada por estudios como el publicado en 2011 por investigadores suizos de la ETH Zurich, que identificaron que solo 147 corporaciones controlaban el 40% de la economía global. Este estudio, titulado The Network of Global Corporate Control, muestra cómo empresas como Berkeley, Goldman Sachs y JP Morgan Chase ejercen una influencia desproporcionada sobre los mercados y gobiernos, formando una red interconectada que beneficia a la élite financiera a expensas de la mayoría. Los papeles de Panamá, 2016, y los papeles de Pandora, 2021, también revelaron cómo las élites globales, incluidas grandes corporaciones y políticos influyentes, utilizan paraísos fiscales para ocultar su riqueza y evadir impuestos. Esto ha llevado a la concentración de riqueza en manos de unos pocos mientras los gobiernos pierden billones de dólares que podrían haber sido utilizados en servicios públicos. El fenómeno del capitalismo de compinches ha sido ampliamente documentado por economistas como Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y autor de El malestar en la globalización, quien critica cómo el sistema económico global actual favorece a los ricos y poderosos, mientras perpetúa la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo. Según Stiglitz, instituciones como el Banco Mundial y el FMI han actuado como instrumentos de las grandes potencias económicas, imponiendo políticas de austeridad y privatización que benefician a corporaciones multinacionales. El concepto de una élite económica que controla las decisiones globales ha sido explorado también en obras como The Shock Doctrine de Naomi Klein, donde la autora denuncia cómo el neoliberalismo ha utilizado desastres naturales, guerras y crisis económicas para imponer políticas de libre mercado que benefician a las grandes corporaciones y despojan a las naciones de su soberanía económica. Las conexiones entre los gobiernos y estas entidades financieras han sido expuestas en diversas investigaciones. Por ejemplo, el papel de Goldman Sachs durante la crisis financiera de 2008 y su influencia en los gobiernos de Estados Unidos y Europa ha sido objeto de numerosas críticas. En su libro The Big Short, Michael Lewis documenta cómo los bancos de inversión manipularon el mercado inmobiliario de Estados Unidos para su propio beneficio, mientras que millones de personas perdieron sus hogares y empleos. A pesar de las consecuencias devastadoras de esta crisis, las principales instituciones financieras fueron rescatadas con fondos públicos, perpetuando un sistema que protege a las élites. En términos de vigilancia financiera y control, autores como Shoshana Zuboff, en su libro The Age of Surveillance Capitalism, exploran cómo las corporaciones tecnológicas y financieras están utilizando los datos de los ciudadanos para influir en sus decisiones y controlar el comportamiento humano. Las redes sociales, los bancos y las plataformas de comercio electrónico acumulan información que luego utilizan para manipular los mercados y mantener su poder. En resumen, el control de la economía global por parte de una élite financiera y corporativa no solo es una teoría conspirativa, sino un fenómeno documentado por economistas, investigadores y periodistas de todo el mundo. El poder concentrado en manos de unas pocas instituciones y corporaciones ha creado un sistema que perpetúa la desigualdad, la manipulación y la explotación, lo que plantea serias preguntas sobre el futuro de la economía mundial y la justicia social. En la era de la información, la propaganda ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de manipulación, utilizando los medios de comunicación y las redes sociales como herramientas clave para influir en la opinión pública. A través de una combinación de noticias sensacionalistas, entretenimiento controlado y mensajes cuidadosamente diseñados, las élites políticas y económicas han perfeccionado el arte de moldear las percepciones de las masas. El objetivo principal de la propaganda moderna no es solo informar, sino dirigir el pensamiento colectivo hacia fines que beneficien a ciertos grupos de poder. Uno de los casos más notorios es el uso de figuras públicas y celebridades para transmitir mensajes específicos. Cantantes como Taylor Swift y Kanye West no solo son influyentes por su música, sino también por sus opiniones políticas y sociales. Mientras Swift se ha involucrado en campañas a favor de los derechos LGBTQ y el feminismo, Kanye ha generado controversia por sus comentarios de apoyo al expresidente Donald Trump. Ambos son ejemplos de cómo las celebridades se convierten en vehículos de propaganda, influyendo en millones de seguidores a través de sus plataformas. Al hacerlo,
Se convierten en piezas clave en la estrategia de ingeniería social, un término que se refiere a las técnicas utilizadas para cambiar actitudes y comportamientos colectivos. Por otro lado, los políticos también son maestros en el uso de la propaganda moderna. Donald Trump es un ejemplo claro de cómo se puede manipular la narrativa a través de los medios y las redes sociales. Durante su mandato, utilizó constantemente Twitter para comunicar sus ideas directamente al público, evitando los filtros de los medios tradicionales. Su capacidad para capitalizar la atención mediática, incluso a través de controversias, demostró cómo las figuras políticas pueden influir en la opinión pública mediante el control de la narrativa. Su frase fake news se convirtió en una herramienta para desacreditar cualquier información que fuera en su contra, debilitando la confianza en los medios tradicionales. Las corporaciones también juegan un papel importante en la propaganda moderna. Empresas como Facebook y Google, a través de plataformas como Instagram, YouTube y WhatsApp, son canales donde la propaganda circula de manera viral. Un ejemplo claro de esto es el escándalo de Cambridge Analytica, una firma de consultoría política que utilizó los datos de millones de usuarios de Facebook para influir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y el referéndum del Brexit en el Reino Unido. Este caso mostró cómo la tecnología puede ser utilizada para manipular la opinión pública a gran escala, mediante la segmentación de mensajes personalizados para influir en el voto de las personas. La propaganda moderna también se extiende a cuestiones sociales, donde temas como el cambio climático, los derechos humanos y la desigualdad económica son moldeados para servir a intereses particulares. Por ejemplo, las campañas financiadas por las grandes petroleras como ExxonMobil y Chevron han intentado sembrar dudas sobre la existencia del cambio climático durante décadas. A través de anuncios, artículos y financiación de investigaciones, han logrado retrasar la adopción de políticas ambientales más estrictas, manipulando a la opinión pública para que cuestione la evidencia científica. La propaganda moderna es una herramienta poderosa que utiliza a celebridades, políticos y corporaciones para influir en el pensamiento colectivo. Ya no se trata solo de controlar los medios tradicionales, sino de aprovechar la omnipresencia de las redes sociales y la capacidad de segmentar a las audiencias con precisión quirúrgica. La capacidad de manipular la percepción pública es una parte integral del juego de poder en el mundo contemporáneo, y las personas deben estar cada vez más alerta y desarrollar un pensamiento crítico para no caer en las trampas de la manipulación masiva. El entretenimiento se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para mantener a las masas distraídas de los problemas reales que afectan al mundo. Las grandes corporaciones, como Netflix, Disney y Warner Bros., han transformado la industria del entretenimiento en una máquina de producción masiva de contenido diseñado para mantener al público entretenido, y a menudo, desconectado de la realidad. Mientras millones de personas consumen series, películas y programas de telerrealidad, temas cruciales como la corrupción, la desigualdad económica y la crisis medioambiental quedan relegados a un segundo plano, invisibilizados por la vorágine de entretenimiento. Cantantes, actores y otras figuras del entretenimiento también juegan un papel importante en esta distracción masiva. Las vidas de celebridades como Kim Kardashian o Bad Bunny dominan los titulares, saturando los medios con detalles de sus vidas personales y sus logros artísticos. Mientras tanto, los problemas sociales que realmente afectan a las personas comunes pasan desapercibidos. Esto no es un accidente, sino parte de una estrategia más amplia de ingeniería social, donde el entretenimiento actúa como un tranquilizante para evitar que las masas cuestionen el sistema y busquen cambios profundos. Un ejemplo claro es el fenómeno de los deportes, especialmente el fútbol en países como España, Brasil o Argentina. Las ligas de fútbol y eventos como el Super Bowl o la Copa Mundial atraen la atención de millones de personas alrededor del mundo. Mientras los fanáticos están inmersos en los juegos, las decisiones políticas y económicas cruciales se toman sin apenas atención. De hecho, en muchos países, los gobiernos y corporaciones aprovechan estos eventos para aprobar leyes o realizar movimientos controvertidos, confiando en que el foco mediático estará en el entretenimiento deportivo y no en la política. El entretenimiento no solo sirve para distraer, sino también para modelar conductas y actitudes. Películas, series y programas de televisión influyen en cómo la gente percibe la realidad. Hollywood, por ejemplo, ha jugado un papel clave en la construcción de mitos sobre el estilo de vida americano, el éxito individual y la glorificación de la violencia. Películas como Top Gun o series como Narcos no solo son productos de entretenimiento, sino también vehículos de propaganda que glorifican ciertos estilos de vida o justifican la intervención militar y la violencia en contextos internacionales. La música, otro pilar del entretenimiento, también ha sido utilizada como herramienta para mantener a la población distraída. Aunque hay artistas que abogan por la justicia social,
Muchos otros simplemente siguen lentes dominantes, produciendo música que refuerza estereotipos, promueve el consumismo o celebra el hedonismo sin límites. Canciones de reggaetón y trap, por ejemplo, dominan las listas de éxitos globales, promoviendo una visión del mundo superficial, donde el dinero, las drogas y la ostentación son los principales objetivos en la vida. El problema no está en disfrutar del entretenimiento, sino en que se ha convertido en una forma de evitar que las personas enfrenten los problemas reales. Cuando el entretenimiento es utilizado como una cortina de humo, desviando la atención de los temas importantes, se convierte en una herramienta de control masivo. Es crucial que la audiencia aprenda a balancear el entretenimiento con el pensamiento crítico y la participación activa en las cuestiones sociales que realmente importan. De lo contrario, el riesgo es que el entretenimiento siga siendo la fórmula perfecta para mantener a la sociedad distraída y pasiva frente a los abusos del poder. La desinformación se ha convertido en una herramienta clave para mantener el control sobre la opinión pública, utilizando el miedo y la ignorancia como motores principales. En un mundo donde las noticias falsas y la manipulación de datos circulan a gran velocidad, muchas personas quedan atrapadas en narrativas fabricadas que alimentan el caos y la confusión. Esta desinformación no es accidental, sino una estrategia deliberada utilizada por gobiernos, corporaciones y actores políticos para moldear la percepción colectiva y generar reacciones emocionales que distraen de los problemas reales. El miedo es una de las emociones más poderosas para manipular a las masas. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos, bajo el liderazgo de George W. Bush, utilizó el temor al terrorismo para justificar la invasión de Afganistán e Irak. El constante bombardeo mediático sobre las amenazas terroristas generó una sensación de inseguridad en la población, lo que permitió que el gobierno aprobara leyes controvertidas como la Ley Patriota, que amplió la vigilancia gubernamental. A través de la manipulación del miedo, se logró consolidar un estado de vigilancia masiva, donde los derechos civiles fueron sacrificados en nombre de la seguridad. El miedo también ha sido utilizado en el ámbito de la salud pública. Durante la pandemia de COVID-19, la circulación de desinformación sobre las vacunas, los tratamientos y la gravedad del virus sembró el caos en muchos países. Actores como Fox News, liderados por figuras como Tucker Carlson, difundieron teorías conspirativas y datos erróneos sobre las vacunas, lo que llevó a millones de personas a desconfiar de los expertos y de la ciencia. Esto no solo prolongó la crisis sanitaria, sino que también exacerbó las divisiones sociales y políticas. La desinformación en este caso fue utilizada como una herramienta para debilitar la confianza en las instituciones, creando un ambiente de polarización. La ignorancia, por su parte, es alimentada por la falta de acceso a una educación de calidad y la manipulación intencionada de la información. En muchos países, los medios controlados por el Estado o por intereses corporativos limitan el acceso a noticias objetivas y veraces. Por ejemplo, en Rusia, los medios estatales bajo la supervisión de Vladimir Putin son conocidos por difundir propaganda que justifica las acciones del Kremlin, desde la anexión de Crimea hasta la intervención en Siria. El control de la narrativa en estos casos asegura que la población no cuestione las decisiones del gobierno, perpetuando la ignorancia colectiva. El poder de la desinformación también está presente en temas como el cambio climático. A pesar de la abrumadora evidencia científica, corporaciones como ExxonMobil han financiado campañas para sembrar dudas sobre la existencia del cambio climático, promoviendo teorías que desvían la atención de la crisis ambiental. Al generar confusión y desacreditar a los científicos, estas empresas logran mantener sus intereses económicos intactos, mientras la población continúa dividida y desinformada sobre la urgencia del problema. Las consecuencias de la desinformación son graves. No solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también crea una sociedad más polarizada y manipulable. Cuando el miedo y la ignorancia se convierten en las fuerzas que guían la opinión pública, las personas se vuelven más susceptibles a la manipulación y al control. Esto genera un ciclo de desconfianza y desinformación que es difícil de romper. Para combatir este fenómeno, es necesario promover la educación crítica y el acceso a información veraz, fomentando una cultura donde el análisis, el cuestionamiento y la búsqueda de la verdad sean fundamentales para la toma de decisiones informadas. El control del sistema financiero global está en manos de un pequeño grupo de bancos y corporaciones que dictan las reglas del juego económico. Estos actores, que incluyen instituciones como Goldman Sachs, JP Morgan Chase y el Fondo Monetario Internacional, FMI, han consolidado su poder durante décadas, influenciando las decisiones políticas y económicas a nivel mundial. Este control no solo afecta a los mercados financieros, sino también a la vida cotidiana de millones de personas,
desde los tipos de interés en los préstamos hasta las políticas de austeridad impuestas a países enteros. Uno de los principales mecanismos de control financiero es la deuda. Los países en vías de desarrollo, como Grecia o Argentina, han sido víctimas de políticas económicas impuestas por el FMI y el Banco Mundial. Estas instituciones, bajo el pretexto de ayudar a las economías en crisis, imponen políticas de austeridad que a menudo profundizan la pobreza y la desigualdad. En Grecia, por ejemplo, la crisis de deuda de 2008 resultó en la imposición de severos recortes sociales y aumentos de impuestos, lo que afectó gravemente a la población. Mientras tanto, los bancos que habían concedido préstamos irresponsables recibieron rescates millonarios, mostrando cómo el sistema financiero está diseñado para proteger a las élites, mientras las personas comunes sufren las consecuencias. Las corporaciones multinacionales también juegan un papel crucial en este esquema. Empresas como Amazon, Apple y Google controlan sectores clave de la economía global, no solo por su capacidad de generar ingresos colosales, sino por su influencia en las políticas fiscales y laborales. Estas empresas, a menudo, evitan pagar impuestos a través de complejas estrategias de evasión fiscal, utilizando paraísos fiscales como las Islas Caimán o Panamá para ocultar sus ganancias. Mientras tanto, los pequeños negocios y los ciudadanos comunes son quienes soportan la carga fiscal. El poder financiero de estas corporaciones no solo se mide en dinero, sino también en su capacidad para influir en la política y en las leyes que les benefician. El control del sistema financiero también se extiende al ámbito político. En Estados Unidos, por ejemplo, la influencia de los bancos y corporaciones sobre el gobierno es evidente. Políticos como Hillary Clinton o Mitt Romney han sido criticados por recibir grandes donaciones de entidades financieras como Goldman Sachs y Citigroup. Este tipo de contribuciones no son actos de filantropía, sino inversiones estratégicas que garantizan que las políticas futuras favorezcan a estas instituciones. Así, las decisiones políticas que afectan a la mayoría de la población son moldeadas por los intereses de una minoría poderosa. Otro aspecto preocupante del control financiero es la concentración de la riqueza. Según un informe de Oxfam, el 1% más rico del mundo posee más riqueza que el 99% restante. Este nivel de desigualdad es insostenible y es resultado directo de un sistema financiero que favorece a los ricos a expensas de los pobres. Las políticas neoliberales implementadas en muchos países desde la década de 1980 han permitido que las corporaciones y los bancos aumenten su poder y riqueza mientras los salarios reales de la clase trabajadora han disminuido. El dominio financiero global también tiene implicaciones en la soberanía de los países. Instituciones como el FMI y el Banco Central Europeo, BCE, en colaboración con los gobiernos de las principales potencias económicas, imponen políticas que limitan la capacidad de los países para tomar decisiones independientes. Esto ha sido evidente en países como Venezuela, donde las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y sus aliados han asfixiado la economía del país, exacerbando una crisis humanitaria. El control financiero global, en resumen, está diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de las mayorías. Los bancos y corporaciones no solo manejan la economía, sino que también moldean la política y limitan la soberanía de los gobiernos. Ante esta realidad, es vital cuestionar el sistema financiero actual y buscar alternativas que promuevan una mayor equidad y justicia económica a nivel global. Solo cuando el poder financiero esté al servicio de las personas y no de las élites, podremos aspirar a un mundo más justo y equilibrado. La manipulación mediática es una de las formas más sutiles y poderosas de control sobre la opinión pública. A través de la televisión, la radio, los periódicos, y más recientemente, las redes sociales, los medios de comunicación han asumido el rol de creadores de realidades, moldeando la percepción de los eventos y decidiendo qué temas son importantes y cuáles no. Corporaciones como CNN, Fox News, y The New York Times no solo informan, sino que también influyen en cómo la audiencia interpreta el mundo, a menudo respondiendo a los intereses de sus propietarios y anunciantes. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción de narrativas que favorecen a las élites políticas y económicas. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, muchos medios minimizaron el papel que los grandes bancos jugaron en el colapso, centrando su cobertura en la responsabilidad de los consumidores que no pudieron pagar sus hipotecas. Esto desvió la atención del público de los verdaderos culpables y permitió que los bancos recibieran rescates gubernamentales sin ser penalizados por su comportamiento irresponsable. Este tipo de manipulación mediática asegura que los intereses de las grandes corporaciones sean protegidos, mientras que la narrativa pública es cuidadosamente dirigida para evitar disturbios sociales. En el ámbito político, la manipulación mediática es aún más evidente.
Los medios han sido utilizados para fabricar consenso en torno a guerras, decisiones políticas controvertidas y para desviar la atención de problemas internos. Un claro ejemplo es la invasión de Irak en 2003, donde medios como Fox News y The Washington Post contribuyeron a difundir la narrativa de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Aunque esta afirmación resultó ser falsa, los medios jugaron un papel central en generar apoyo público para la guerra, un conflicto que benefició a la industria militar y energética de Estados Unidos. Esta manipulación no solo justificó una guerra devastadora, sino que también desacreditó a las voces críticas que advertían sobre las consecuencias de la intervención. La ingeniería social a través de los medios también es evidente en la forma en que se abordan temas sociales y culturales. La televisión y las plataformas de streaming, por ejemplo, están llenas de contenido que refuerza ciertos valores y comportamientos. Programas de telerrealidad, series y películas a menudo promueven estilos de vida consumistas y superficiales, desviando la atención de problemas más profundos como la desigualdad, el cambio climático o la injusticia social. Este tipo de contenido refuerza un ciclo de consumo pasivo, donde la audiencia es vista como un simple receptor de mensajes y productos. Los medios también han sido fundamentales en la creación de figuras políticas que responden a intereses corporativos. Un ejemplo claro es el ascenso de Donald Trump, quien utilizó su presencia mediática en programas como The Apprentice para construir una imagen de éxito y poder, lo que finalmente le ayudó a ganar las elecciones presidenciales en 2016. Los medios no solo le dieron una plataforma, sino que también jugaron un papel crucial en amplificar su mensaje populista, a menudo omitiendo las consecuencias de sus políticas o las controversias que le rodeaban. Además, los medios de comunicación han sido cómplices en la promoción de productos y servicios que no solo no benefician a la sociedad, sino que pueden tener efectos negativos. La publicidad de alimentos procesados, bebidas azucaradas y productos que promueven la dependencia tecnológica son ejemplos claros de cómo los medios manipulan los deseos del público. Corporaciones como Coca-Cola, McDonald's y Apple gastan miles de millones en publicidad para mantener a la audiencia consumiendo, mientras que los medios, que dependen de estos ingresos publicitarios, no cuestionan los impactos negativos que estos productos pueden tener en la salud o el bienestar social. El impacto de la manipulación mediática se ha intensificado en la era digital, donde las redes sociales como Facebook, Twitter y Instagram han ampliado las posibilidades de control. Plataformas como estas recopilan enormes cantidades de datos sobre los usuarios, lo que permite una personalización precisa de los mensajes publicitarios y políticos. Esto ha creado una nueva era de manipulación mediática, donde los algoritmos deciden qué noticias vemos y qué opiniones se destacan, limitando aún más nuestra capacidad para acceder a información objetiva y veraz. La manipulación mediática es una herramienta poderosa que los gobiernos, corporaciones y élites políticas utilizan para mantener el control sobre la sociedad. Mientras el público confíe ciegamente en los medios sin desarrollar un pensamiento crítico, continuará siendo vulnerable a las narrativas diseñadas para proteger a quienes detentan el poder. El complejo militar industrial es una red de alianzas entre gobiernos, corporaciones de defensa y contratistas militares que lucran con los conflictos bélicos y la venta de armas a nivel mundial. Este sistema, que fue denunciado por el expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en su discurso de despedida en 1961, se ha expandido enormemente desde entonces, convirtiéndose en uno de los motores más poderosos de la economía global. Hoy en día, grandes corporaciones como Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman controlan una parte significativa de la producción y venta de armamento, influyendo en las decisiones políticas que llevan a la guerra. Uno de los ejemplos más evidentes de la influencia del complejo militar industrial es la guerra en Irak. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de George W. Bush, lanzó una invasión a Irak en 2003 con el pretexto de que el país poseía armas de destrucción masiva. Aunque estas afirmaciones fueron desacreditadas, la guerra continuó durante años, costando miles de vidas y billones de dólares. Las corporaciones contratistas, como Halliburton y Blackwater, se beneficiaron enormemente de los contratos para reconstruir Irak y proveer servicios de seguridad, demostrando cómo los conflictos armados generan enormes ganancias para estos actores. Otro aspecto clave del complejo militar industrial es el comercio internacional de armas. Países como Estados Unidos, Rusia y Francia son algunos de los mayores exportadores de armamento, vendiendo sus productos a naciones en conflicto o a gobiernos autoritarios que reprimen a sus ciudadanos. Por ejemplo, Arabia Saudita ha sido un importante cliente de las empresas de defensa estadounidenses y británicas, utilizando esas armas en la devastadora guerra civil de Yemen. A pesar de las violaciones de derechos humanos y las numerosas víctimas civiles,
La venta de armamento continúa debido a los enormes beneficios que genera para las corporaciones involucradas y sus accionistas. El complejo militar industrial también tiene una fuerte influencia sobre la política. Los lobbies de defensa gastan millones de dólares cada año en cabildear a favor de mayores presupuestos militares y en presionar a los legisladores para que aprueben contratos lucrativos. Políticos de ambos partidos en Estados Unidos, como John M. McCain o Hillary Clinton, han sido conocidos por recibir donaciones de estas empresas y por apoyar políticas que favorecen el aumento del gasto militar. Este ciclo perpetúa un sistema en el que las guerras se justifican no por razones humanitarias o de seguridad, sino por los beneficios que generan para el complejo militar industrial. Además, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías militares están fuertemente vinculados a la economía global. El desarrollo de drones, sistemas de inteligencia artificial para uso militar y armas hipersónicas son financiados en gran parte por los gobiernos, pero son producidos por empresas privadas que buscan obtener beneficios. Estos avances tecnológicos no solo son utilizados en conflictos actuales, sino que también representan una amenaza potencial para la paz mundial, ya que facilitan la automatización de la guerra y la posibilidad de conflictos aún más devastadores. Por último, es importante destacar el impacto social del complejo militar industrial. El desvío de enormes cantidades de dinero hacia el gasto militar significa menos inversión en áreas como educación, salud y bienestar social. En Estados Unidos, por ejemplo, el presupuesto militar supera los 700.000 millones de dólares al año, mientras que muchos ciudadanos carecen de acceso a servicios de salud asequibles o una educación de calidad. Esta distribución injusta de los recursos refleja cómo el complejo militar industrial prioriza el beneficio económico de unos pocos sobre las necesidades básicas de la sociedad. El complejo militar industrial es una fuerza global que perpetúa los conflictos y guerras, no solo por razones estratégicas o de seguridad, sino por el inmenso poder económico que genera. Mientras estas empresas y gobiernos continúen lucrando con la guerra, será difícil avanzar hacia un mundo más pacífico. El cuestionamiento y la regulación de este sistema son esenciales para reducir la dependencia de la guerra como un motor económico y para promover un enfoque más equitativo y humano hacia la resolución de conflictos. El complejo militar industrial es una red de alianzas entre gobiernos, corporaciones de defensa y contratistas militares que lucran con los conflictos bélicos y la venta de armas a nivel mundial. Este sistema, que fue denunciado por el expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en su discurso de despedida en 1961, se ha expandido enormemente desde entonces, convirtiéndose en uno de los motores más poderosos de la economía global. Hoy en día, grandes corporaciones como Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman controlan una parte significativa de la producción y venta de armamento, influyendo en las decisiones políticas que llevan a la guerra. Uno de los ejemplos más evidentes de la influencia del complejo militar industrial es la guerra en Irak. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato de George W. Bush, lanzó una invasión a Irak en 2003 con el pretexto de que el país poseía armas de destrucción masiva. Aunque estas afirmaciones fueron desacreditadas, la guerra continuó durante años, costando miles de vidas y billones de dólares. Las corporaciones contratistas, como Halliburton y Blackwater, se beneficiaron enormemente de los contratos para reconstruir Irak y proveer servicios de seguridad, demostrando cómo los conflictos armados generan enormes ganancias para estos actores. Otro aspecto clave del complejo militar industrial es el comercio internacional de armas. Países como Estados Unidos, Rusia y Francia son algunos de los mayores exportadores de armamento, vendiendo sus productos a naciones en conflicto o a gobiernos autoritarios que reprimen a sus ciudadanos. Por ejemplo, Arabia Saudita ha sido un importante cliente de las empresas de defensa estadounidenses y británicas, utilizando esas armas en la devastadora guerra civil de Yemen. A pesar de las violaciones de derechos humanos y las numerosas víctimas civiles, la venta de armamento continúa debido a los enormes beneficios que genera para las corporaciones involucradas y sus accionistas. El complejo militar industrial también tiene una fuerte influencia sobre la política. Los lobbies de defensa gastan millones de dólares cada año en cabildear a favor de mayores presupuestos militares y en presionar a los legisladores para que aprueben contratos lucrativos. Políticos de ambos partidos en Estados Unidos, como John M. McCain o Hillary Clinton, han sido conocidos por recibir donaciones de estas empresas y por apoyar políticas que favorecen el aumento del gasto militar. Este ciclo perpetúa un sistema en el que las guerras se justifican no por razones humanitarias o de seguridad, sino por los beneficios que generan para el complejo militar industrial. Además, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías militares están fuertemente vinculados a la economía global. El desarrollo de drones,
Sistemas de inteligencia artificial para uso militar y armas hipersónicas son financiados en gran parte por los gobiernos, pero son producidos por empresas privadas que buscan obtener beneficios. Estos avances tecnológicos no solo son utilizados en conflictos actuales, sino que también representan una amenaza potencial para la paz mundial, ya que facilitan la automatización de la guerra y la posibilidad de conflictos aún más devastadores. Por último, es importante destacar el impacto social del complejo militar industrial. El desvío de enormes cantidades de dinero hacia el gasto militar significa menos inversión en áreas como educación, salud y bienestar social. En Estados Unidos, por ejemplo, el presupuesto militar supera los 700.000 millones de dólares al año, mientras que muchos ciudadanos carecen de acceso a servicios de salud asequibles o una educación de calidad. Esta distribución injusta de los recursos refleja cómo el complejo militar industrial prioriza el beneficio económico de unos pocos sobre las necesidades básicas de la sociedad. El complejo militar industrial es una fuerza global que perpetúa los conflictos y guerras, no solo por razones estratégicas o de seguridad, sino por el inmenso poder económico que genera. Mientras estas empresas y gobiernos continúen lucrando con la guerra, será difícil avanzar hacia un mundo más pacífico. El cuestionamiento y la regulación de este sistema son esenciales para reducir la dependencia de la guerra como un motor económico y para promover un enfoque más equitativo y humano hacia la resolución de conflictos. En las últimas décadas, el avance tecnológico ha permitido a gobiernos y corporaciones obtener niveles sin precedentes de control sobre la vida de las personas. A través de dispositivos conectados a Internet, cámaras de vigilancia y redes sociales, las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook y Amazon han acumulado enormes cantidades de datos sobre sus usuarios, lo que les permite monitorear comportamientos, preferencias y movimientos. Este fenómeno ha llevado al surgimiento de una nueva forma de vigilancia masiva, donde la privacidad de los ciudadanos se ve comprometida en nombre de la conveniencia y la seguridad. Uno de los casos más emblemáticos de vigilancia masiva es el de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos. En 2013, el excontratista de la NSA Edward Snowden reveló al mundo que el gobierno estadounidense, con la cooperación de empresas como Verizon y Microsoft, estaba espiando las comunicaciones de millones de ciudadanos sin su consentimiento. Esta red de vigilancia incluía la interceptación de llamadas telefónicas, correos electrónicos y la recopilación de datos de navegación en Internet. A pesar de la indignación global que causaron estas revelaciones, muchas de estas prácticas continúan hoy en día bajo el pretexto de combatir el terrorismo. La ingeniería social también juega un papel clave en la vigilancia digital. Las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, utilizan algoritmos que analizan el comportamiento de los usuarios para personalizar el contenido que ven, lo que no solo influye en sus decisiones de compra, sino también en sus creencias y actitudes políticas. Este tipo de manipulación fue evidente en el escándalo de Cambridge Analytica, donde los datos de millones de usuarios de Facebook fueron utilizados sin su consentimiento para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, contribuyendo a la victoria de Donald Trump. La tecnología no solo facilita el control a nivel individual, sino que también se utiliza como una herramienta poderosa para moldear la opinión pública en procesos electorales y decisiones políticas. Además de la vigilancia digital, el uso de cámaras de seguridad y sistemas de reconocimiento facial se ha expandido rápidamente en ciudades de todo el mundo. Países como China han implementado un extenso sistema de vigilancia a través de cámaras, apoyado por inteligencia artificial, para monitorear a su población en tiempo real. Esta red de vigilancia se combina con un sistema de crédito social que puntúa a los ciudadanos en función de su comportamiento, lo que puede resultar en restricciones a su libertad de movimiento, acceso a servicios o empleo. Mientras tanto, en Estados Unidos y Europa, los sistemas de reconocimiento facial se están utilizando en aeropuertos, calles y estaciones de transporte público, lo que ha generado preocupaciones sobre la erosión de la privacidad y el aumento del control gubernamental sobre la ciudadanía. El avance de la tecnología también plantea preguntas éticas sobre el uso de dispositivos en el hogar. Asistentes virtuales como Alexa de Amazon y Google Home escuchan constantemente lo que ocurre en el entorno, recopilando datos sobre las conversaciones, preferencias musicales y hábitos de consumo de sus usuarios. Aunque estas empresas aseguran que los datos son utilizados solo para mejorar el servicio, la posibilidad de que estos dispositivos sean hackeados o utilizados con fines de espionaje es una preocupación creciente. La vigilancia ya no se limita a las calles o espacios públicos. Ahora, incluso en la privacidad de nuestros hogares, podemos ser monitoreados sin estar plenamente conscientes de ello. La tecnología ha facilitado el surgimiento de un sistema de vigilancia masiva que amenaza la privacidad y la libertad individual.
Mientras los gobiernos y corporaciones continúan acumulando datos y perfeccionando sus métodos de monitoreo, es fundamental que los ciudadanos se mantengan vigilantes y exijan regulaciones más estrictas para proteger sus derechos en la era digital. La lucha por la privacidad y la autonomía en un mundo cada vez más interconectado es, sin duda, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. La economía global está controlada por un reducido número de corporaciones y bancos que concentran una cantidad desproporcionada de poder y riqueza. Estas instituciones no solo tienen la capacidad de influir en los mercados, sino que también ejercen un control significativo sobre las políticas económicas y gubernamentales en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, y grandes bancos como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, y Deutsche Bank, son actores clave en este sistema, influyendo en las decisiones económicas de naciones enteras. Uno de los mecanismos a través del cual estas instituciones ejercen control es el endeudamiento. El FMI y el Banco Mundial conceden préstamos a países en desarrollo, pero estos vienen acompañados de condiciones estrictas que obligan a los gobiernos a implementar políticas de austeridad, privatizaciones y reformas económicas que favorecen a las corporaciones multinacionales. Países como Argentina y Grecia han sido ejemplos claros de cómo estas instituciones pueden empujar a las naciones hacia profundas crisis económicas. En lugar de ayudar al crecimiento, las políticas del FMI a menudo resultan en recesiones, desempleo y un aumento en la desigualdad social, mientras que las grandes corporaciones se benefician de la privatización de recursos y servicios. Las corporaciones multinacionales también juegan un papel central en el control de la economía global. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon y Walmart han acumulado niveles sin precedentes de poder económico, a menudo superando el PIB de muchos países. Estas corporaciones no solo dominan los mercados, sino que también influyen en la política al financiar campañas electorales y hacer lobby para modificar leyes a su favor. El poder que ejercen les permite explotar recursos, evitar regulaciones ambientales y laborales, y trasladar sus ganancias a paraísos fiscales, privando a los gobiernos de los ingresos necesarios para invertir en servicios públicos. El papel de los bancos centrales también es fundamental en el control económico global. En particular, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo tienen una influencia considerable sobre las economías mundiales al regular la oferta monetaria, establecer tasas de interés y dirigir políticas financieras que afectan a los mercados globales. Estos bancos centrales, aunque son nominalmente independientes, a menudo responden a los intereses de las élites financieras y corporativas, tomando decisiones que favorecen a los ricos a expensas de la clase trabajadora. Por ejemplo, las políticas de flexibilización cuantitativa adoptadas tras la crisis financiera de 2008 beneficiaron principalmente a los grandes inversionistas, mientras que la mayoría de la población sufrió el impacto de la austeridad y los recortes en servicios públicos. El sistema financiero global también está diseñado para beneficiar a una élite reducida a través de la especulación y los mercados de valores. Los hedge funds y los grandes bancos de inversión manipulan los mercados para generar enormes beneficios en cortos periodos de tiempo, a menudo provocando inestabilidad económica para el resto del mundo. Un claro ejemplo fue la crisis de 2008, cuando la especulación con hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos desató una crisis financiera global que dejó millones de personas sin empleo ni vivienda. A pesar de su responsabilidad en la crisis, los grandes bancos fueron rescatados con fondos públicos, mientras que la población común fue la que cargó con las consecuencias. Por último, es importante mencionar cómo el dinero digital y las criptomonedas están comenzando a cambiar las dinámicas del poder económico. Si bien algunas criptomonedas, como Bitcoin, nacieron como un intento de descentralizar el control financiero, grandes corporaciones e inversionistas han comenzado a entrar en este espacio, lo que amenaza con replicar las desigualdades del sistema financiero tradicional. A su vez, los gobiernos están desarrollando sus propias monedas digitales, como el yuan digital de China, lo que podría otorgarles aún más control sobre las transacciones y las finanzas de sus ciudadanos. En conclusión, el control de la economía global está concentrado en un pequeño grupo de actores que, a través de instituciones financieras, corporaciones y bancos centrales, dictan las reglas del juego en beneficio propio. Este sistema perpetúa la desigualdad y la explotación, mientras que las grandes mayorías siguen luchando por acceder a los recursos y derechos básicos. El desafío reside en cuestionar y transformar este sistema para construir una economía más justa y equitativa.